Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en el marco de el segundo día en el tratamiento de las audiencias en los procedimientos especiales. Les pido por favor que ubiquen en los comentarios el lugar desde donde se encuentran en esta conexión virtual para poderlos saludar. Agradezco a todos los que se han inscrito en este curso. Saludos a Loja, saludos a Puerto Viejo, saludos también a Quito, saludos a Santo Domingo, por supuesto, saludos a la Tacunga, que se conecta y siempre está pendiente de estas transmisiones académicas. Saludos a Guayaquil, a Cayambe, saludos a Milagro, conectado todo el Ecuador. Saludos para Azogues, una linda tierra. Saludos a Pasaje, en la provincia del Oro. Saludos a Ventanas. Qué bien. Saludos Cuenca, Lago Agrio. Saludos Ibarra. Saludos Quinindé, Riobamba, Costa, Sierra y Oriente conectado. Quito Sur también ve nuestra transmisión. Saludos para Ambato. Gracias a todos amigos por estar pendientes de esta transmisión virtual. Saludos a Macará, provincia de Loja. Bien, saludos a todos los que se están integrando a esta conexión. Tengo que indicarles además que este es nuestro último día de este curso. Gracias en los procedimientos especiales. Específicamente hemos enfocado los procedimientos especiales derivados del procedimiento ordinario. Y les anuncio que la próxima semana tenemos una jornada muy especial. El próximo sábado vamos a trabajar por 2 horas y media aproximadamente, en un curso que va a tratar específicamente las reformas que provienen de la Ley Orgánica Reformatoria contenida en el Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2009. Recuerden ustedes que esta Ley Orgánica Reformatoria al COIP contiene una disposición final que establece una vacatio legis, y esto a propósito de que estas entrarán en vigencia dentro de 180 días desde en el registro oficial, y eso ocurrirá el próximo mes, en el mes de junio del 2020. Por lo tanto, para nosotros es fundamental realizar un análisis comparativo de estas reformas que entrarán en vigencia el próximo mes con el contenido del articulado vigente al momento. Esto lo vamos a hacer el próximo sábado en cuanto a la parte general. Vamos a analizar el próximo sábado las reformas al COIP únicamente en cuanto a la parte general del derecho penal. Saludos a Manta, a la Amazonía, saludos a Tabasco en México. Nos siguen desde el exterior. Saludos a todos amigos. Bien, entonces vamos a analizar la próxima semana, como les estaba indicando, las reformas que se van a aplicar al derecho penal ecuatoriano, tanto en el ámbito sustantivo como adjetivo.
La próxima semana nos vamos a enfocar específicamente en el error de tipo y aspectos que tienen que ver a la parte general que se van a implantar ya de manera expresa en nuestra legislación. Ahora vamos a realizar un abordaje a los temas pendientes que quedaron del procedimiento directo. Vamos a analizar también el procedimiento abreviado. Estos dos procedimientos son procedimientos especiales derivados del procedimiento ordinario. Vamos a revisar luego la reformulación de cargos, la vinculación y, si alcanzamos, también aspectos referentes a la revisión de la medida cautelar, específicamente la más grave, que es la prisión preventiva. Bien, vamos a comenzar entonces con el análisis de los aspectos que quedaron pendientes en el análisis que hicimos la noche anterior respecto al procedimiento directo. Habíamos determinado que para el procedimiento directo se ha considerado fundamentalmente la pena, que los delitos no superen los 5 años, y habíamos explicado también que otra posibilidad surge a propósito de los delitos contra la propiedad, específicamente considerando el monto del perjuicio, y esto a propósito de que también respecto de estos delitos contra la propiedad se reconozca el tema de la flagrancia. Ahora bien, lo que nos corresponde analizar en este abordaje es los delitos en los que no procede actualmente con la norma vigente en el Ecuador. ¿En qué delitos no procede este procedimiento directo? Los delitos en los que no procede el procedimiento directo, pese a que su pena sea inferior a 5 años, son los que se determinan en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. En estos delitos no interesa que la pena sea una pena menor para una infracción que tiene una consecuencia punitiva leve. No interesa esa noción, no interesa la poca lesividad que genere esa conducta. Interesa, en los casos que no procede este procedimiento directo, el ataque o la lesión al bien jurídico protegido. Noten la diferencia del razonamiento que realiza el legislador. Procede en delitos que tengan una pena leve, pero no procede en ciertos delitos que, pese a tener pena leve, generan una grave lesividad a bienes jurídicos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, delitos que se agrupan en un bien jurídico que se establece como eficiencia de la administración pública. Estos delitos forman parte de una familia de delitos que se establecen como delitos contra la responsabilidad ciudadana. A estos delitos contra la responsabilidad ciudadana pertenecen estos delitos que atacan o afectan a la eficiencia de la administración pública. Aquí, en este grupo de delitos, encontramos principalmente los delitos conocidos en doctrina como de cuello blanco o delitos de corrupción. Estos son fundamentalmente el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito. Estos son los 4 delitos emblemáticos contra la corrupción o delitos de cuello blanco, que además en el Ecuador permiten el juzgamiento en ausencia y son imprescriptibles, estos 4 delitos. Pero hay otros, a más de estos delitos, en los que no procede el procedimiento directo, pese a que la pena sea menor a 5 años, como es o como operaría en algunos casos
de cohecho, en algunos casos de concusión, en algunos casos de enriquecimiento ilícito. El peculado tiene una pena mayor a 5 años, pero los otros, estos 3 que acabo de referir, tienen penas inferiores a 5 años. De manera general y sobre la base de los requisitos del procedimiento directo, sí operaría si es que no existiría esta excepción. Pero al tratarse de un ataque a la eficiencia de la administración pública y en el fondo, por tratarse de delitos de corrupción, se los deja fuera de esta posibilidad de tener un procedimiento directo. A más de estos delitos, del cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, podrían inclusive estar incursos y están incursos otros delitos que quedan fuera del procedimiento directo y pertenecen a esta misma familia, como son el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Miren, este es un delito que al momento se utiliza mucho a propósito de el incumplimiento de los ciudadanos respecto a las medidas que se ordenan en el marco de la crisis sanitaria. En estos delitos no opera el procedimiento directo, pese a que su pena es de 1 a 3 años de conformidad al artículo 282 del COIP. No procede tampoco el procedimiento directo en los delitos de ataque o resistencia, también pertenecen a esta familia de delitos, tienen pena de hasta 5 años. No procede en los delitos de tráfico de influencias, no procede en los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Y este delito es importante considerarlo porque si es una pena que se ajusta sobre la base de las lesiones que se puedan causar en los excesos del uso progresivo de la fuerza, y por lo tanto también podrían tener penas inferiores a los 5 años. En estos casos específicos no procede por tratarse de delitos contra la eficiencia en la administración pública. Sí procede el procedimiento abreviado en los demás delitos contra la responsabilidad ciudadana. Me refiero al fraude procesal, al perjurio, al prevaricato, al ingreso de objetos prohibidos. En todos estos delitos, que se encuentran en la misma rama de delitos contra la responsabilidad ciudadana, pero por no estar específicamente considerados dentro de la sección en donde se ubican los delitos contra la eficiencia de la administración pública, entonces respecto de estos que acabo de decir, el prevaricato, el fraude procesal, el ingreso de objetos prohibidos y el perjurio, respecto de estos sí cabe el procedimiento directo. Se ubican entonces figuras específicas que interesan por su ataque o por su lesividad. En este caso la lesividad, la corrupción y ese reproche que inclusive está declarado a nivel constitucional contra la corrupción, y el discurso constitucional opera sobre la base de la lucha contra la corrupción. Este es el primer grupo de delitos. El segundo grupo de delitos es el que tiene que ver a los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Pero recuerden que la regla es que estos delitos también se encuentran con una pena menor a 5 años. Entonces, dejamos fuera los delitos contra la inviolabilidad de la vida que por su pena no encajarían nunca en el procedimiento directo, como son el asesinato, el femicidio, el sicariato, el mismo homicidio. Pero sí otros que por su pena podrían proceder en el procedimiento directo. Y estos son específicamente la publicidad u oferta de sicariato, que tiene una pena inferior a 5 años, el homicidio culposo, el homicidio por mala práctica profesional, el aborto consentido. Estos delitos tienen una pena inferior a 5 años contra la inviolabilidad de la vida. Entonces aquí se los deja fuera de la opción del procedimiento directo justamente por la lesividad de la conducta, porque atacan el bien jurídico vida.
pese a que ese bien jurídico vida, en el caso del homicidio culposo, en el caso del homicidio por mala práctica profesional, no surge a propósito del dolo, sino de la culpa. Sin embargo, no se considera este elemento subjetivo del tipo dolo o culpa. Lo que se considera es el daño o la lesividad al bien jurídico vida. Finalmente, tenemos también los delitos contra la integridad, y en estos delitos contra la integridad tenemos el delito de intimidación. Los delitos de lesiones tienen diferentes escalas punitivas en el Ecuador. Y sobre la base de eso, las lesiones que van desde 4 días de incapacidad o reposo de la víctima hasta más de 90 días, pero no dejan un daño permanente, en estos casos por tener una pena menor a 5 años, tampoco opera el procedimiento directo, dado que se trata un delito contra la integridad física. Además, tenemos aquí que considerar que no opera tampoco en los delitos de violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. No lo expresa al momento nuestra legislación. Sin embargo, al encontrarse dentro de los delitos contra la integridad, este parágrafo número 1 de delitos contra la violencia a la mujer y el familiar correspondería a la sección número 2 de los delitos contra la integridad, y por lo tanto no operaría tampoco la aplicación del procedimiento directo. Esto es el deber ser. Sin embargo, vamos a ver que con las reformas que se orientan en su aplicación a partir de junio del 2020, ya se declara en forma expresa que no procederá el procedimiento directo en los delitos de violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Al momento no lo consigna, simplemente ubica delitos contra la integridad, pero dentro de los delitos contra la integridad ciertamente podrían estar también incursos estos delitos de violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar, por constar en un parágrafo, no en una sección. Ahora bien, también refiere la norma que no proceden los delitos que afectan a la libertad personal con resultado de muerte. Sin embargo, estos en nuestro catálogo punitivo tienen o tendrían una pena superior a 5 años, por lo tanto esa referencia es inoficiosa en nuestra legislación en la parte final del artículo 640, número 2. Una característica importante que debemos resaltar en el procedimiento directo es la actividad oficiosa del juez respecto a este procedimiento. Noten ustedes que, a diferencia del procedimiento abreviado, en el procedimiento directo, el juez, una vez que advierte que se cumplen los presupuestos o los requisitos para que proceda este procedimiento directo, debe señalar día y hora para la audiencia del directo, sin que nadie se lo requiera, de manera oficiosa. Y esta potestad que la ley procesal le otorga al juez que una vez clarificada la flagrancia pueda disponer por sí solo, de oficio, que se lleve a cabo la audiencia del procedimiento directo, en el ámbito doctrinario debemos cuestionarla sobre la base de la afectación que se da a dos aspectos fundamentales. Primero, al principio dispositivo que está consignado en el artículo 168, número 6 de la Constitución, y establece la iniciativa procesal únicamente a las partes, no a los jueces. Y el segundo, el principio de motivación, que en el Ecuador consta como una garantía básica al debido proceso en el artículo 76, número 7, letra L de la norma suprema.
El juez, al tener la facultad para disponer en el procedimiento directo, por su propia iniciativa, el trámite de la causa, afecta el principio dispositivo por cuanto no tiene en el sistema acusatorio iniciativa procesal. Hagamos un paralelismo con lo que ocurre en el ámbito civil. En el ámbito civil, cuando se presenta una demanda, entre otros requisitos de la demanda es fijar el trámite o establecer el trámite. ¿Quién determina el trámite en el ámbito civil? La parte procesal, no el juez. La parte procesal. La parte procesal le dice al juez qué trámite debe observarse en ese procedimiento, en esa causa. Ahora, en el ámbito penal, debería la misma lógica sobre la base del principio dispositivo. Quien debería establecer en el procedimiento directo el trámite o pedirlo, por lo menos, es el fiscal. Y para solicitar ese procedimiento directo, debe fundamentar su pedido, porque el fiscal, al igual que el juez, deben acatar el principio de motivación. Este principio de motivación, si ustedes se percatan de lo previsto en el artículo 76, numeral 7L de la norma suprema ecuatoriana, establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Las resoluciones que se den en el ámbito de los funcionarios públicos deben ser motivadas. Por lo tanto, el fiscal debe motivar sus decisiones y le corresponde a él motivar también el procedimiento desde el ámbito estrictamente doctrinario. Debe motivar su decisión de ese procedimiento haciéndole notar al juez que en ese caso se cumplen los requisitos. El fiscal deberá decir cómo es que se cumplen esos requisitos del procedimiento directo, que como hemos visto básicamente son establecer la flagrancia, es determinar la pena y en el caso de los delitos contra la propiedad establecer el monto del perjuicio. Este es el ámbito que se da sobre la base del marco constitucional. Sin embargo, en la norma vigente se faculta al juez para que él, por su propia actividad oficiosa, sea el que disponga día y hora sobre la base de los requisitos que advierte cumplidos en esa causa en la audiencia de flagrancia. El procedimiento directo, entonces, llevándolos a otro tema, procede específicamente en un momento concreto de la causa, que es la audiencia de flagrancia. Solamente procede a propósito de una flagrancia. No procede en una formulación de cargos que provenga o tenga un antecedente de un delito no flagrante. Para ser más claro, no procede el procedimiento directo sobre la base de una investigación previa o de una causa que tenga una investigación previa como antecedente. Únicamente procede a propósito de una flagrancia. Este es el supuesto. Específicamente tiene lugar en la audiencia de flagrancia la determinación de este procedimiento directo. Y vale decir además que respecto al procedimiento directo no existe ninguna prohibición para solicitar la suspensión condicional de la pena. No existe ninguna prohibición que determine nuestra legislación. Evidentemente, esta posibilidad deberá ejecutarse o deberá realizarse en la misma audiencia concentrada que convoque el juez o en el lapso que establece al respecto el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Estos son los aspectos que quedaron pendientes
al momento de referir ayer el abordaje al procedimiento directo. Déjenme llevarlos ahora a otro tema. Vamos a realizar un análisis del procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado es otro de los procedimientos especiales que se determinan en nuestra legislación. Como hemos explicado, se trata de un procedimiento derivado del procedimiento ordinario. Se enmarca en las características comunes que tienen los procedimientos especiales. Hemos indicado que la característica común de un procedimiento especial, sea civil o sea penal, es que estos procedimientos especiales tienen una sola audiencia, a diferencia de procedimientos ordinarios, civiles o penales, que tienen más de una audiencia. En el caso penal ecuatoriano, el procedimiento ordinario tiene 3 etapas y 3 audiencias: formulación de cargos, preparatoria de juicio y juicio. Entonces, el procedimiento especial, en este caso el procedimiento abreviado, es un procedimiento acortado que tiene una sola audiencia y surge a propósito o se deriva del procedimiento ordinario. Veamos las reglas. Estas reglas están previstas en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Tiene reglas específicas. Debemos empezar puntualizando que el procedimiento abreviado es un procedimiento que opera sobre la base de un ejercicio a la defensa material. La defensa se clasifica en 2 aristas: la defensa material y la defensa técnica. La defensa material es la que ejerce la misma persona que está siendo encausada. Y esto fundamentalmente a propósito de lo que manifieste en la causa, su testimonio o su versión. Son ejercicios del derecho a la defensa material. Y por otro lado tenemos la defensa técnica, que es la que realiza el defensor, que es el que conoce la estrategia de la litigación oral respecto al caso del cliente. Entonces, estas 2 aristas se ven expuestas en este procedimiento abreviado a través de una defensa pasiva. La defensa, que es material o defensa técnica, puede ser proactiva o puede ser pasiva. ¿Cuál es la diferencia de estas 2? La defensa pasiva es la que busca una pena menor. La defensa proactiva es la que busca una confirmatoria de inocencia. Noten la diferencia. Cuando litigo, realizo un ejercicio de litigación penal y apuesto a la decisión que respecto a mi cliente es favorable, confirmando su inocencia, sea a través de un dictamen abstentivo, sea a través de un sobreseimiento o sea fundamentalmente a través de una sentencia confirmatoria de inocencia, cuando apuesto a cualquiera de estos 3 resultados, y si estoy en investigación previa, apuesto a un archivo, cuando apuesto a estos resultados o oriento o estoy orientando mi defensa hacia estos resultados que se traducen en una confirmatoria de inocencia en cualquier escala, archivo, dictamen abstentivo, sobreseimiento o sentencia confirmatoria de inocencia, cuando apunto a esto, estoy haciendo una defensa proactiva, una defensa penal proactiva. Sin embargo,
Cuando todo se encuentra en contra, cuando el caso del fiscal es muy fuerte, cuando todos los elementos que tiene el fiscal apuntan concretamente a una condena, en ese caso específico existe otra estrategia que se llama defensa penal pasiva. Esta defensa penal pasiva es la que busca una pena menor. Es la que busca que la pena sea menor en cualquier escenario. Si es en un escenario de juicio, buscar una pena atenuada responde a un ejercicio de defensa penal pasiva. Si se trata específicamente de un procedimiento abreviado, estoy ejerciendo una defensa penal pasiva. Si se trata de un presupuesto en donde opera una técnica especial de investigación, a través de una cooperación eficaz, por ejemplo, busco una defensa o estoy operando sobre la base de una defensa penal pasiva, busco una pena menor. Aquí pasa esto. En el procedimiento abreviado lo que se busca es una pena menor a través de un acuerdo. Es que de esto trata el procedimiento abreviado, de un acuerdo en cuanto a la expectativa de pena, sobre la base de un presupuesto importante, que antes en el modelo inquisitivo se conocía como la confesión. Y ahora en el procedimiento abreviado le damos otra referencia y le llamamos consentimiento expreso. Consentimiento expreso en cuanto a la aplicación del procedimiento y a la admisión del hecho que se le atribuye, que redunda en lo mismo. El procedimiento abreviado es inconstitucional porque opera sobre la base de una posibilidad cierta de autoincriminación. Claro, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 635 número 3 y número 4 adorna todo el marco del consentimiento y ubica el consentimiento expreso de la persona y además que este consentimiento sea acreditado por su defensor. Este es el marco para adornar el consentimiento de una persona que seguramente está privada de la libertad y está encausada. ¿Qué consentimiento libre y voluntario puede brindar esa persona si esa persona está encausada, procesada y seguramente privada de su libertad en contra de su voluntad? Este es el fondo del asunto. Esto es lo que nos corresponde cuestionar. No puede el procedimiento abreviado operar sobre la base de la lógica de darle una expectativa de pena menor a esa persona que se encuentra acribillada contra las cuerdas de la ritualidad procesal, sobre la base de una posibilidad de que esa persona de una o de otra manera termine autoincriminándose, aceptando el hecho punible. Y esto sobre la base de que debemos considerar algo muy importante. El requisito fundamental, el requisito más importante de los que se encuentran en el 635, es este que está en el número 3. La persona procesada deberá consentir expresamente, dar su consentimiento, tanto en la aplicación del procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. La persona procesada debe admitir que cometió ese delito. Debe admitir. Y esto, para el sistema procesal, es lo más relevante. Ahora bien, si en este caso específico, en que la persona admite el procedimiento, que se aplique ese procedimiento abreviado y además admite el hecho
esa persona está mintiendo. Esa persona no cometió ese hecho, pero se está incriminando por otra. El sistema procesal le va a creer. El sistema procesal establece un marco y determina que esa persona está admitiendo el hecho y además está admitiendo la aplicación del procedimiento. Siendo así, se estaría condenando a un inocente. Y es que el procedimiento abreviado por constituir un ejercicio del derecho a la defensa material pasivo lleva a una sentencia condenatoria con una pena menor. No puede haber otra respuesta en este procedimiento abreviado. Nadie se somete al procedimiento abreviado para tratar de conseguir una sentencia confirmatoria de inocencia. El modelo no es ese. El modelo es una respuesta sobre la base de una condena. Esto es lo que debemos considerar. Si la persona está privada de su libertad y el fiscal le indica que podría darle una pena menor sobre la base de la aplicación de este procedimiento, recordemos que el caso se encontrarse recién en una formulación de cargos, donde queda todo un desarrollo procesal para la posibilidad de llegar a juicio y, si llega a juicio, establecer una condena. Entonces, es determinante lo que establece nuestra legislación en cuanto al consentimiento de esta persona procesada. ¿Es un consentimiento libre y voluntario? La respuesta desde el ámbito doctrinario es no. Nadie rinde su consentimiento libre y voluntario cuando está preso o cuando está procesado. Deberá rendir ese consentimiento sobre la base de la presión del momento y sobre la base de las expectativas que tenga de lo que tiene el fiscal o de los elementos que tiene el fiscal al momento y del asesoramiento del defensor. Es fundamental aquí el asesoramiento del defensor, porque él, según nuestra legislación ecuatoriana, es el que valida ese consentimiento o da fe de ese consentimiento, que ese consentimiento ha sido libre y voluntario. Pero existen casos en los que el defensor, en el ejercicio de la defensa técnica, le asesora al procesado y le indica que no es conveniente la aplicación de ese procedimiento abreviado, que todavía puede tener una expectativa de defensa proactiva, que puede buscar una confirmatoria de inocencia. Y sin embargo de eso, es el procesado el que quiere someterse a ese procedimiento abreviado ante su desesperación. Nótese que esa desesperación supone un consentimiento viciado. ¿Qué debe hacer el defensor en este caso? Cuando su cliente no obedece las instrucciones del ámbito técnico, cuando el cliente inclusive adquiere una postura antagónica a la que el defensor le está indicando. Lo más conveniente ciertamente aquí, el defensor, cuando le está indicando al cliente que no se someta o no es conveniente la aplicación de ese procedimiento abreviado y él quiere hacerlo, entonces, si es que no existe una relación, un engranaje entre la defensa técnica y la defensa material, desde el punto de vista deontológico, lo correcto es renunciar a esa defensa. Y que esa persona con otro defensor, sea público o sea particular, continúe con el ejercicio de su decisión. Esto es lo coherente y esto es lo que debe marcar desde el punto de vista ético el proceder del abogado. Esto es importante. El abogado debe controlar la estrategia y ese procedimiento abreviado, que insisto,
desde el punto de vista académico lo considero inconstitucional, porque afecta directamente el ejercicio del derecho a la defensa y concretamente el derecho a la no autoincriminación, que se encuentra consagrado en el artículo 77 de la norma suprema ecuatoriana. Si este procedimiento directo quiere adoptarlo en ejercicio de su derecho a la defensa material el procesado y no se encuentra en consonancia con la orientación que le realiza su defensor, entonces lo mejor es separarse de la causa, separarse de la defensa de la causa. Esto es importante. ¿En qué momento procede este procedimiento abreviado? La legislación determina que tiene un momento entre las etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio. Concretamente entre las audiencias, estas audiencias de formulación de cargos y la audiencia preparatoria de juicio, con una característica fundamental, que este procedimiento abreviado opera sobre la base de una audiencia de formulación de cargos que tenga como un antecedente un delito flagrante o que tenga como antecedente una investigación previa. Es decir, procede cuando se le formulan cargos a esta persona, sea a propósito de una flagrancia o sea a propósito de un delito no flagrante que se ventiló en una investigación previa. Miren la diferencia con el procedimiento directo. En el procedimiento directo únicamente vimos que procede en la audiencia de flagrancia a propósito de delitos flagrantes, no en otro momento procesal. Aquí el procedimiento abreviado tiene un curso que va marcado desde la audiencia de formulación de cargos, es decir, la audiencia de imputación, hasta la audiencia de acusación, hasta la audiencia preparatoria de juicio. Entre estos dos momentos puede pedirse la audiencia de procedimiento abreviado, y si es que se la solicita en la misma audiencia, sea de formulación de cargos o preparatoria de juicio, también opera. Es decir, estamos en la audiencia de formulación de cargos y surge el acuerdo. Este es un acuerdo lícito, por cierto, entre el fiscal, el procesado, el encausado y su defensor, sobre la base de la pena y la admisión de la participación en ese hecho, la admisión del hecho. Si es que surge este acuerdo en la formulación de cargos, se le solicita al juez, por parte del fiscal, que cambie la naturaleza de la audiencia y de formulación de cargos vamos a una audiencia de procedimiento abreviado. Si surge esto en la audiencia que se da en la audiencia preparatoria de juicio, que se da en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, mientras estamos ventilando esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, surge el acuerdo, entonces de igual manera se le pide al juez por parte del fiscal que cambie la naturaleza jurídica de esa diligencia y pasamos entonces a ventilar desde ahí ya una audiencia de procedimiento abreviado. Pero también podemos pedir en todo este decurso procesal, desde la formulación de cargos que da origen a la etapa de instrucción hasta la evaluación y preparatoria de juicio, vale decir, durante toda la instrucción, durante todo el paso de instrucción, podemos pedir una audiencia de procedimiento abreviado. Entonces, existe un estadio procesal más extenso para poder ejercer este tipo de procedimiento en cuanto al tiempo. Lo propone el fiscal y este fiscal va a proponer que se realice este procedimiento abreviado una vez que tenga un acuerdo en cuanto a la pena. Y la pena que se acuerda con el fiscal es una pena sugerida. Esto es fundamental entender. La pena es una pena que sugiere el fiscal al juez.
efectivamente, nuestra misma legislación determina que en ningún caso la pena que va a aplicar el juez puede ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. Según nuestra misma legislación, esa pena no puede ser rebajada menos del tercio de la pena mínima del tipo penal. El juez no puede imponer una pena superior a la pena que sugiere el fiscal. Y el fiscal no puede sugerir una pena menor a un tercio de la pena mínima del tipo penal. Este es un asunto complejo, del cual se advierte que el fiscal lo único que puede hacer es sugerir una pena que no es impositiva para el juez. El juez puede decidir una franja que en ningún caso podrá exceder de la pena que sugiera el fiscal, puede ser más grave. Y el fiscal, por su parte, puede acordar una pena menor a la pena mínima, pero no inferior al tercio de esa pena mínima. Es decir, tiene una franja entre la pena mínima del delito. Recuerden que nuestros tipos penales establecen un piso y un techo, una pena mínima y una pena máxima. Entonces, para este procedimiento abreviado, vamos con la pena mínima, y la pena mínima opera para el procedimiento abreviado en una reducción de hasta el tercio, no menos del tercio. Pero el fiscal tiene para manejarse en esta franja de la pena mínima hasta no menos del tercio de esa pena mínima. Este es el monto de pena que podría sugerir el fiscal. Entonces, por ejemplo, si la pena mínima es de 3 años y el fiscal sugiere, por ejemplo, una pena de 2 años 8 meses, vemos que en este caso el fiscal podría acordar una pena mínima de 2 años 8 meses, no de 3 años, que es la mínima, sino de 2 años 8 meses, pero el fiscal no se mueve más abajo hasta antes de superar ese tercio de la pena mínima. En este caso, lo único que estaría acordándose como ventaja para esa persona encausada es la reducción de unos pocos meses de la pena mínima. ¿Es esta una pena conveniente para poder llegar a un acuerdo con el fiscal respecto a un procedimiento abreviado y que ese procedimiento abreviado tenga como consecuencia una condena? El acuerdo sobre la pena sugerida es lo que debe llamar la atención a propósito del asesoramiento que debe dar el defensor a ese procesado. El oasis de pensar que esos pocos meses es un señuelo suficiente para que ese procesado se someta a un procedimiento abreviado y se le imponga una sentencia condenatoria, es un tema que deberá hacer notar el defensor a su cliente. Ciertamente, si es que esta supuesta ventaja, entre comillas, de unos pocos meses menos de una pena mínima no llaman la atención del procesado, será mejor apostar directamente a una defensa proactiva y la posibilidad de buscar una sentencia confirmatoria de inocencia, no solamente en el juicio, sino a propósito de lo que pueda suceder en la audiencia preparatoria de juicio, sobre la base, por ejemplo, de la afectación en cuanto a los vicios formales, o también respecto al pronunciamiento mismo que pudiera tener el juez de garantías en cuanto a un sobreseimiento. Entonces, son distintos que podrían marcar las posibilidades frente a la defensa que debe determinarse a propósito no solamente de los elementos de convicción que tenga el fiscal. Este no es el único aspecto a considerar, si son muy fuertes o el caso es muy fuerte,
Si es que la expectativa de pena que está sugiriendo el fiscal no es conveniente o no expresa por sí sola ningún beneficio para esa persona, debe pensar muy bien el procesado y el asesoramiento de su defensor, si es conveniente para ellos o no, que se acoja ese procesado a ese procedimiento abreviado. Cuando la ley establece que esta persona, el procesado, debe consentir expresamente tanto en la aplicación como en la admisión del hecho que se le atribuye, evidentemente supone que el procesado realice una intervención oral en el juicio. El procesado debe hablar en el juicio. El juez le va a preguntar al procesado sobre la base de estos dos presupuestos, procedimiento y respecto al hecho. Es decir, le va a preguntar tanto aspectos del ámbito como del ámbito sustantivo, que es el hecho. ¿Y qué debe decir en este momento esta persona procesada? La persona procesada no está obligada a realizar ningún relato respecto a detalles del caso. No está obligado a rendir ningún testimonio que dé cuenta de aspectos concretos del caso. Lo único que interesa aquí es que mencione específicamente lo que determina la norma, el artículo 635, número 3 del Código Orgánico Integral Penal. Cuando se le concede la palabra al procesado, ¿qué tiene que manifestar respecto a este hecho o a estos presupuestos del artículo 635? Lo único que tendrá que indicar es que consiente expresamente en la aplicación del procedimiento abreviado, que es el primer presupuesto, y lo segundo, que admite el hecho que se le atribuye. Esto es todo lo que debe manifestar. No está obligado a decir más. No está obligado a rendir un testimonio ante el juez en ese momento, ni tampoco a rendir detalles de lo que dijo o no dijo en la versión. Su manifestación respecto a este presupuesto específico no es objeto de contradicción. Es decir, el fiscal no lo puede cuestionar, no lo puede contraexaminar. Simplemente es una declaración que realiza la persona sobre la base de esos dos aspectos y en los mismos términos que determina nuestra legislación. Esto es importante, por cuanto se advierte que en algunas causas el procesado, al momento de tomar la palabra y referirse a estos presupuestos, tiende una especie de declaración o testimonio. Esto es incorrecto. Básicamente los presupuestos que exige la legislación son solamente estos dos, que admite el procedimiento y que admite el hecho que se le atribuye. Hasta ahí deberá llegar su ejercicio de autoincriminación camuflada, que se determina en este artículo 635. Procede este procedimiento abreviado en las infracciones que tienen una pena de hasta 10 años. Esta es otra diferencia con el procedimiento directo. El procedimiento directo, el tope de la pena era de 5 años. En el procedimiento abreviado es de 10 años. Es decir, en el procedimiento directo lo enfocamos para delitos leves por su pena, y en el procedimiento abreviado para delitos graves. Recuerden que las penas que van de 5 a 10 años supone que el tratamiento doctrinario para esos delitos sea como delitos graves. Los delitos que tienen una pena superior a 10 años son delitos gravísimos. Así estamos en la clasificación: delitos leves, graves y gravísimos. Aquí procede respecto a los delitos graves, es decir, graves y leves, porque la pena es hasta de 10 años. No procede en nuestro, esto está previsto en nuestra legislación en el artículo 161, cuando la pena es de 5 a 7 años. No proceden los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Efectivamente, lo que hace la legislación es ponderar la afectación al bien jurídico nuevamente, así como lo hizo también en el procedimiento directo.
y no procede en los delitos de violencia sexual intrafamiliar. Y aquí debe realizarse una puntualización. En el artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal, que trata de la violencia sexual, esta se refiere no a un tipo penal específico. No existe el tipo penal en el Ecuador de violencia sexual. Lo que hace esta norma, el artículo 158, es establecer que aquel que realiza manifestaciones de violencia y obligue a tener relaciones sexuales o prácticas análogas a una persona, deberá responder al delito sexual que corresponda sobre la base de una violencia sexual intrafamiliar. Entonces, debemos entender que si se realiza, por ejemplo, ese delito de abuso sexual con violencia, con un ejercicio de violencia en el ámbito familiar, entonces se considera un delito de violencia sexual intrafamiliar. Pero si se lo hace sin ejercicio de violencia, a ese mismo abuso sexual en el ámbito intrafamiliar, no constituiría esta forma o esta expresión que se determina como violencia sexual intrafamiliar. Y de ahí la prohibición si opera o no ese delito. Otro aspecto importante que se debe considerar en cuanto al procedimiento abreviado es que el fiscal, una vez que se cumplen estos presupuestos del artículo 635, debe realizar un análisis de los hechos imputados. Esto determina el artículo 636 y el artículo 637 reafirma que además tiene que hacer una relación de los hechos de la investigación. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué el fiscal debe referir elementos de convicción si lo único que sustenta el procedimiento como requisito, el procedimiento abreviado, es la autoincriminación o la admisión consentida, entre comillas, de ese procesado sobre la base del hecho que le está atribuyendo? El artículo 636 y 637 del Código Orgánico Integral Penal se refieren al trámite del procedimiento abreviado. No establecen requisitos. Por lo tanto, esta determinación de que el fiscal deba realizar referencias a los hechos de la investigación, vale decir, a elementos de convicción, supone que no se enmarcan en los requisitos expresos que determina el artículo 635 de la misma norma procesal. Se trata, tal vez, de establecer de que el fiscal no solamente cuenta con un único elemento o como único elemento con la autoincriminación de esa persona, sino que tiene otros elementos que le hacen establecer de que esa persona es la que ha participado en el hecho. Pero como indico, fundamentalmente aquí, lo que interesa en cuanto a que opere este procedimiento abreviado es que se cumplan los requisitos que determina la legislación en el artículo 635. Primero, que esta pena sea una pena grave, es decir, sea hasta una pena de 10 años, no más de 10 años. Segundo, que la propuesta la realice el fiscal sobre la base de un acuerdo lícito, y este acuerdo lícito se da en cuanto a la pena sugerida fundamentalmente y a la admisión de la participación en ese hecho. Esto es un acuerdo que se da en el marco del principio de oportunidad, característico de los sistemas acusatorios. Supone una negociación de la pena, una reducción de cargos, una pena menor. En cualquier escenario, todo esto es principio de oportunidad. Y sobre la base de eso, el fiscal puede lícitamente realizar este ejercicio de acuerdo sobre la base de una pena menor, y esta debe proponerla al juez. Esto es otro de los presupuestos, que esta pena y este procedimiento directo se ventile en este lapso específico desde la formulación de cargos hasta la preparatoria de juicio. Otro requisito que la persona
admita tanto el procedimiento como la aplicación de este procedimiento y además admite el hecho, que ya lo he explicado, acreditado por su defensor. Aunque las otras personas que estén procesadas no se sometan a este procedimiento, esto se llama autonomía en cuanto a la determinación en materia procesal. Esta persona puede hacerse por sí sola al procedimiento abreviado y las demás pueden mantenerse en una decisión de procedimiento ordinario. Y que la pena que se le imponga no sea una pena superior o más grave que la que sugiere el fiscal. Es decir, en último caso siempre el que va a decidir es el juez el monto de la pena, pero estos son los requisitos. Estos son los requisitos específicos. En ninguno de estos se establece que el fiscal además deba establecer una relación entre el presupuesto fáctico, el presupuesto jurídico y los elementos probatorios. Sin embargo, como estoy explicando, el artículo 635 hace alusión a que el fiscal debe establecer un análisis de los hechos imputados y el artículo 637 en el inciso segundo establece que debe concretar los hechos de la investigación, lo cual es irrelevante a propósito de que ya existe el factor principal, que es el de la autoincriminación que realiza la misma persona. El juez debe verificar que ese acuerdo se dé sobre la base de los presupuestos que determinan los requisitos y fundamentalmente orientando el asunto si esa declaración o esa admisión que realiza la persona procesada para que se consienta en ese procedimiento y se admita el hecho fue de manera libre y voluntaria. Esto debe cerciorarse el juez, le debe preguntar si ese consentimiento es libre y voluntario, y como estoy explicando, nadie va a rendir un consentimiento libre y voluntario en un proceso penal siendo procesado, porque tiene todo el ejercicio del poder punitivo en su contra. La orientación de esta decisión se da sobre la base de una expectativa de una condena y tratar de buscar una pena menor, es decir, por conveniencia, no por un consentimiento de voluntad, sino por conveniencia de una pena menor al verse que en su contra existen todos los elementos para poder recibir él una condena. La participación de la víctima en el procedimiento abreviado es totalmente secundaria y esto es característico en todo el proceso, solamente en este procedimiento abreviado. La víctima ha sido la gran olvidada del derecho procesal penal, queridos amigos. El proceso penal en el ejercicio de la acción pública va del lado de la víctima, va sin la víctima e inclusive en contra de la voluntad de la víctima. Pero todo el discurso penal se realiza en el nombre de la víctima. Específicamente aquí, en el caso del procedimiento abreviado, la víctima puede ser oída, pero lo que manifieste la víctima no es obligatorio para el juez, ni tampoco la oposición de la víctima. Ciertamente deberá considerar al momento de tomar su decisión, el juez deberá considerar el tema de la reparación integral, que no se vulneren los derechos de la víctima, que no se afecten sus condiciones específicas en torno a la revictimización, etc. Pero la decisión, en última instancia, la va a tomar el juez sobre la base de su criterio, no sobre la base de lo que la víctima le esté indicando. Y es también aquí el juez, luego del análisis de estos presupuestos, que ciertamente, miren la diferencia, en este procedimiento abreviado los debe fundamentar el fiscal, los debe motivar el fiscal. Será en última instancia el juez el que decida sobre la aplicación de este procedimiento o si es que sigue la causa en un procedimiento ordinario. Este es el marco. Avancemos ahora a otro tema en virtud del tiempo. Vamos a analizar el tema de la reformulación. La reformulación de cargos que está prevista en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 596
del Código Orgánico Integral Penal plantea un aspecto específico, y es la posibilidad de reformular. Formuló cargos el fiscal a propósito de una flagrancia o de un delito no flagrante, y esto acorde a lo dispuesto en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Realizó un ejercicio de imputación. La formulación de cargos supone imputar, atribuir a alguien algo. Esto lo realizó al momento en que se inició la instrucción. Sin embargo, de lo cual debemos resaltar que esta formulación de cargos, entre otros presupuestos, contiene no solamente a la determinación fáctica, determinación de los hechos, sino también la determinación del derecho y la determinación de los elementos probatorios. Ustedes pueden ver un análisis in extenso de este tema de la formulación de cargos en este mismo canal virtual, en esta fanpage Vinicio Rosillo, en uno de los videos que se dio respecto a este tema específico. Se abordó este tema de la audiencia de formulación de cargos. Remítanse a ese análisis, por favor, para que puedan ustedes entender el contexto de lo que estoy diciendo. En la reformulación de cargos, el fiscal debe observar específicamente que existe el principio de inmutabilidad fáctica. No pueden cambiarse los hechos. Los hechos no pueden mutar, no pueden cambiarse. Es decir, los hechos que determinó al momento de la imputación no pueden variar. Y respecto de esto, ya existe pronunciamiento expreso por parte inclusive de la CIDH, que determina que este principio de inmutabilidad fáctica es parte del principio de congruencia, y este principio de congruencia supone un ejercicio del derecho a la defensa cabal y suficiente. En este sentido, entonces, lo que no pueden mutar son los hechos. Sí puede cambiar, de acuerdo a esta reformulación de cargos, el componente jurídico. Entonces, la reformulación de cargos no se refiere a cambiar los hechos, sino a cambiar el derecho, concretamente el tipo penal. A esto es que se orienta la reformulación de cargos. Es decir, existe la posibilidad de una mutación jurídica. El fiscal no puede cambiar los hechos, puede cambiar el tipo penal en el decurso de la investigación. ¿Por qué? Cuando el fiscal formula cargos y realiza una formulación de cargos respecto a una atribución jurídica, sea esta una o varias infracciones, el fiscal puede formular cargos por una o por varias infracciones en una audiencia de formulación de cargos. Claro que sí, puede formular una imputación por varios delitos. El problema es que si formula una imputación por varios delitos, se obliga a hacer al momento de un dictamen, y si es dictamen acusatorio, una fundamentación respecto a elementos de convicción que soporten cada una de esas teorías del caso que tiene el fiscal. Es por esto que cuando formula cargos, esta formulación de cargos generalmente se hace por un solo delito. En la práctica, en el ejercicio de la fiscalía, realizamos la imputación por un solo delito, y al ver en el decurso de esa investigación procesal que no se puede contar con esos elementos suficientes para poder llegar a una acusación por ese delito, pero sí por otro, entonces decidimos la reformulación de cargos como fiscales. Reformulamos cargos, cambiamos el tipo penal. De esto trata la reformulación de cargos. Cambiar el tipo penal, no cambiar los hechos. Cambiar el tipo penal sobre la base de los elementos que han sido acopiados hasta ese momento en esa instrucción. Entonces, la reformulación de cargos, necesitamos primero una formulación de cargos.
Es decir, que se haya realizado un ejercicio de imputación y que nos encontremos específicamente en el momento de la etapa de instrucción, en la primera etapa del proceso penal. Y segundo, que al momento de la audiencia, porque esto se hace en audiencia, no se cambie o no se muten los hechos, sino se mute el derecho. Esto es lo clave aquí. Esto es lo que debe estar pendiente el defensor. Que se cumpla estrictamente con el principio de inmutabilidad fáctica y lo único que puede cambiar el fiscal es el tipo penal. Reformularlo, cambiarlo. Esto significa reformular. Y el momento específico para realizar esta reformulación es en la instrucción. Un ejemplo clarísimo. El fiscal imputó por el delito de asesinato. Por este delito imputó el fiscal. Sin embargo, en el decurso de la investigación se da cuenta que no puede establecer o no puede comprobar las circunstancias constitutivas de ese delito de asesinato. Y lo único que tiene es para un delito de homicidio. Entonces debe reformular esta figura jurídica, pedir una reformulación de cargo y cambiar la imputación de asesinato a homicidio. Esto lo debe hacer en instrucción. No existe otro momento. Sin embargo, de lo cual, si el fiscal que imputó por el delito de asesinato, al final de la instrucción, por ejemplo, al emitir su dictamen en una audiencia preparatoria de juicio, en vez de acusarlo por asesinato, lo acusa por homicidio, o lo mismo hace en el mismo juicio, en la audiencia de juicio, sin haber reformulado cargos, imputó por asesinato y termina acusando por homicidio, o en contrario sensu, formuló por homicidio y termina acusando por asesinato. Todo esto, sin haber reformulado cargos en la instrucción, supone una vulneración del derecho a la defensa y específicamente una vulneración a este principio de congruencia. Debe realizar esta reformulación de cargos en audiencia. No puede cambiar el tipo penal a su antojo el fiscal, ya sea en la preparatoria, ya sea en la audiencia de juicio o en otro momento procesal. Y sin audiencia. Necesita una audiencia que se llama audiencia de reformulación de cargos. Audiencia de reformulación de cargos. Este es el aspecto específico respecto a la reformulación. En cuanto a la vinculación, la audiencia de vinculación para los procesados a la etapa de instrucción, debemos puntualizar de que sobre la base de esto, una vez realizada la imputación, el fiscal tiene ya personas que están procesadas en la causa y para ingresar legalmente nuevas personas a las que debe investigar, las debe vincular o hacer extensiva esa instrucción a otras personas. Lo que no puede tener el fiscal es al mismo tiempo procesados y sospechosos en etapa de instrucción. No existe la figura de sospechoso en la etapa de instrucción. O tiene procesados o tiene procesados. Y para esto ya tiene procesados a los que les imputó al momento de inicio de la instrucción, y si necesita investigar a otras personas respecto de la cual tiene elementos de convicción, los debe procesar, porque esa es la figura. Esa es la figura que determina nuestra legislación. Los debe procesar a través de una vinculación, estableciendo que ellos también tienen participación en el grado de autor o cómplice, cumpliendo los mismos presupuestos que realizó para el ejercicio de la formulación de imputación inicial, pero ahora respecto a otras personas. Los debe procesar. No puede mantener a personas procesadas y a otros que entienda como sospechosos. Esos tales sospechosos no se encuentran en el decurso de ese proceso, no están procesados, y si no los ha vinculado, no puede contra de ellos un ejercicio de acusación. Tiene que procesarlos. Una vez concluida la instrucción, si no ha procesado a otras personas,
no puede el fiscal pronunciarse respecto de otras personas específicas para ese caso concreto. Ya tuvo el tiempo suficiente para investigar, procesó a las personas que debía procesar. Si no los vinculó o no hizo extensiva la instrucción a tiempo, entonces opera el principio non bis in idem, consagrado en nuestra legislación como principio procesal en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal y también como garantía básica al debido proceso en el artículo 76 de nuestra Constitución, 76 número 7. Finalmente, en cuanto a la revisión de medida cautelar, debemos advertir de que esta revisión de la medida cautelar se produce a propósito de hechos nuevos, y estos hechos nuevos, en cuanto a los que han sido recogidos después de que se dictó esa medida cautelar, vale decir, si se ordenó una prisión preventiva, lo que no puedo hacer es al otro día que se ordene esa prisión preventiva solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar sin que exista nada nuevo en el proceso que desvirtúe lo que ya se utilizó o sirvió de base para ordenar esa medida cautelar. Esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal. Esta medida cautelar la puede pedir el fiscal o el defensor, ciertamente, para aumentar la medida cautelar o para disminuir la gravedad de esa medida cautelar en su orden, para ir a una medida cautelar más fuerte o rigurosa o una medida menos rigurosa. Se orienta hacia tres supuestos: la revocatoria, la sustitución y la suspensión. La revocatoria cuando se desvanecen los indicios. La sustitución cuando se busca otra medida cautelar, generalmente de menor gravedad, excepto en el caso de que se trate de una prisión preventiva y el delito tenga más de 5 años. En estos casos no procede la sustitución. Y la suspensión cuando se ofrece caución. Entonces, a estos tres supuestos se orienta la posibilidad de una revisión de medida cautelar. Estos son los aspectos que debemos abordar. Antes de terminar, realizaron algunas preguntas en el chat y una de ellas gira en torno a un aspecto importante, que es la posibilidad de que una vez que se acoge el procedimiento abreviado, procede o no la suspensión condicional de la pena. Esto es a propósito de esta figura que está vigente en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Respecto a esto ya tenemos un pronunciamiento de la Corte Nacional, esto el 22 de abril del 2016, el registro oficial 739, y también otro en el registro oficial número 2 del 2016, del 14 de abril del 2016. Pero más allá de esta interpretación judicial que realiza la Corte Nacional, porque tenemos varias formas de interpretación respecto de esto al momento, porque estoy realizando un análisis de la norma como está vigente al momento. Lo que tenemos es esta interpretación judicial. Existen otras fuentes de interpretación que tenemos, por ejemplo, reconocidas en nuestra legislación, como es la interpretación auténtica o legislativa. Esta es la que realiza la Asamblea. Tenemos la interpretación judicial, que en este caso es que el que realiza el máximo órgano de la Administración de Justicia Ordinaria, que es la Corte Nacional. Y tenemos también la interpretación doctrinaria, que es la que realizamos los profesores de Derecho Penal, en este caso específicamente en torno a nuestra materia. Respecto a este tema, si opera o no la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado, no existe al momento una interpretación legislativa o una interpretación auténtica.
Lo que existe es una interpretación de la Corte Nacional y dice que no opera, no procede la suspensión condicional de la pena. Y para esto da dos razonamientos en esencia, en síntesis. El primer razonamiento es que no opera en el procedimiento abreviado, no opera la suspensión condicional de la pena, por cuanto se trataría de un doble beneficio. Y esto, un doble beneficio a propósito de que ya realizó el procesado una negociación, un acuerdo lícito con el fiscal para una pena menor. Entonces, sobre la base de esto, la Corte Nacional considera que esto es un beneficio. Ciertamente, este no es un argumento sostenido sobre la base o sobre el fundamento de las garantías al debido proceso. El procedimiento abreviado no es un beneficio. De hecho, se trata de un procedimiento, como indiqué al inicio de esta intervención, un procedimiento especial que se encuentra previsto en nuestra legislación y que no contiene ninguna prohibición expresa para la aplicación de la suspensión condicional de la pena. No contiene ninguna prohibición expresa. Simplemente se trata de un procedimiento especial, inconstitucional desde mi punto de vista por la autoincriminación, pero está previsto en nuestra legislación y no contiene disposición expresa que prohíba la suspensión condicional de la pena. Hasta el actual momento no contiene una disposición expresa. Aparece entonces un criterio de interpretación judicial que lo da la Corte Nacional, no lo hace el legislativo a través de una reforma, ojo, no lo hace el legislativo hasta el momento vigente, hasta el momento de este análisis, solamente lo hace la Corte Nacional y con eso se corta la posibilidad de que los jueces admitan esta suspensión condicional de la pena. Este es el un argumento de la Corte Nacional. El otro, que indica que el procedimiento abreviado trata de un procedimiento especial en el que no existe la estructura o no se da la estructura de una audiencia de juicio, que es a propósito de esto que se determina la posibilidad de una suspensión condicional de la pena. Luego de la audiencia de juicio, en la misma audiencia o inmediatamente dentro de las 24 horas, se puede solicitar en el procedimiento ordinario la suspensión condicional de la pena, como lo sabemos, a propósito de lo dispuesto en el artículo 630 del COIP. Este es el otro argumento que me parece más bien un argumento de forma. El de fondo es que trata de el doble beneficio, como si el procedimiento abreviado ya en sí sería una ganga o un beneficio para el encausado, lo cual no es así. Como expliqué, simplemente se trata de un ejercicio del derecho a la defensa material pasivo y a propósito de una conveniencia de una pena, no de un consentimiento libre y voluntario. Entonces, no existe ningún beneficio en el procedimiento abreviado. La condena no es beneficio para nadie. Una sentencia condenatoria, sea alta o menor, no constituye beneficio para la persona. Una condena es una sanción por una conducta. ¿Qué razonamiento entonces tuvo la Corte Nacional para determinar que una condena es un beneficio? Que una condena menor es un beneficio. Una condena menor sobre la base de un acuerdo a propósito de una admisión de la participación en un hecho no es un beneficio. Este es el argumento. Que si le damos al ciudadano procesado y ya condenado una pena menor, darle otra pena menor a esa sería darle otro beneficio adicional al que ya tuvo. Y esto no es correcto. Esto no es y no responde a la lógica de un derecho penal democrático. La condena sobre la base de la proporcionalidad se da en el ámbito del principio de legalidad adjetiva y se está cumpliendo un procedimiento que está previsto en nuestra legislación
que no determina prohibición expresa para la aplicación de esta suspensión condicional de la pena. Pero en el Ecuador ya tenemos un pronunciamiento de la Corte Nacional, entonces esa es de reforma al Código Orgánico Integral Penal, una especie de reforma tácita, pese a que no está en el Código, pero inclusive en el texto ya se incluyen estas resoluciones de la Corte Nacional, como si se tratarían de una reforma legislativa que impide la aplicación de la suspensión condicional de la pena. Es acatar esta decisión del máximo órgano de la justicia, de administración de justicia ordinaria, que es la Corte Nacional. En el ámbito doctrinario y académico se debe establecer entonces y puntualizar que no existe beneficio en una condena menor, y peor que ese supuesto beneficio impida la aplicación de otro beneficio, como considera la Corte Nacional, a la suspensión condicional de la pena. Esto opera únicamente sobre la base del principio de proporcionalidad y además está previsto en nuestra legislación. Este es el análisis entonces respecto a estas audiencias en los procedimientos especiales y casos concretos que hemos visto, tanto en cuanto a la revisión de la medida cautelar, a la vinculación y a la reformulación de cargos. Nos hemos extendido bastante en esta conferencia, casi 1 hora y media. Quiero agradecer la participación de todos ustedes que se han conectado en este día domingo, Día de la Madre. Aprovecho la oportunidad para saludar a todas las madres que se encuentran presentes en este entorno virtual y a las madres también de los participantes que se encuentran presentes aquí. Un fortísimo abrazo. Espero verlos pronto, espero verlos el próximo sábado. A partir de la próxima semana, estos cursos virtuales los vamos a realizar únicamente el día sábado, en 2 horas de análisis profundo de los temas que vamos a realizar en cuanto a su abordaje. La próxima semana nos compete el tema fundamental que tiene que ver en torno a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, específicamente estas reformas que se dan en el ámbito sustantivo, es lo que vamos a abordar la próxima semana. Las semanas siguientes vamos a abordar otros temas, reformas en torno a la parte especial y a la parte procesal, por supuesto. Son temas importantes que ustedes deben tener presente porque esto va a entrar en vigencia luego de esta vacatio legis que dio el legislador de 180 días. Va a entrar en vigencia ya mismo, el próximo mes, en junio del 2020. Por lo tanto, es nuestra preocupación en el ámbito doctrinario realizar un análisis crítico y siempre desde el ámbito académico. Es importante cuestionar, por supuesto con argumentos jurídicos y técnicos, las instituciones que rigen en nuestro país, las instituciones que se utilizan para un ejercicio del derecho punitivo. Tan importante para nosotros es realizar este análisis, no solamente sobre lo que determina la norma, sino fundamentalmente el cuestionamiento de estas instituciones para que podamos en un futuro tener un mejor derecho penal, un mejor derecho procesal penal, acorde a un Estado de derecho penal democrático. Muchísimas gracias a todos, espero pronto, un abrazo fortísimo, estaremos en contacto. Gracias por la atención. Hasta pronto.